Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Mano a Mano. Mi nombre es Rodrigo Yavi González, de Argentina, pero hoy me encuentro en Chile. Y en el día de hoy estamos invitando al doctor Héctor Gallardo y empezamos así. Programa de Mano a Mano. Todas las semanas, ya lo sabes tú, hay un espacio que te lleva a la luz. Rodrigo Xavi González al mando, te abre las puertas del saber apicultor. Conferencias, charlas sin igual, las mentes más brillantes a nivel mundial, investigación y experiencias reales. Conéctate y aprende cosas esenciales. Mano a mano, no te leo, puedes perder. En vivo cada semana vas a aprender. Avances, ciencia y acción, apicultura con pasión. Rodrigo te guía, es tu mejor opción. Mano a mano es la revolución. Desde la colmena. Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo le va, doctor Héctor Gallardo? Bienvenido a una nueva edición de Mano a Mano. Y bueno, en el día de hoy va a tocar un tema muy importante. ¿Por qué no nos comenta de qué se trata el tema del día de hoy? Bueno, buenas noches a todos, a todas. Muchas gracias por estar ahí en este presente, en este aquí y ahora. Es un gusto aquí compartir también con Rodrigo. Ya tenía rato que no visitábamos este espacio y pues es grato volver a conectar con ustedes. Y pues bueno, el día de hoy pretendemos compartir y dialogar un poco sobre cómo es la visión agroecológica aplicada realmente en el trabajo con abejas, que pues bueno, la agroecología es pues una visión que se puede aplicar a muchas cuestiones de la producción agropecuaria, ¿no? Perfecto. Bueno, arrancamos con la hermosa conferencia que tenemos en el día de hoy, desde Chile, que me encuentro yo, desde México, que se encuentra Héctor Gallardo, y toda la audiencia para usted. Bueno, pues de nuevo muchas gracias, bienvenidos, bienvenidos todos y todas. Y pues realmente vamos a empezar un poco en el asunto de definir, ¿no?, qué es la agroecología, ¿no?, en ese sentido. Es realmente, tengo pocas diapositivas porque me gustaría también más dialogar con los participantes sobre también qué es lo que saben, ¿no?, cómo, qué conocen de la agroecología o qué es para ellos la agroecología, ¿no? Entonces ahí, si me apoyas también con algunas respuestas o algunas que pueda yo ir leyendo, que también estoy conectado por otro dispositivo, para ir dialogando, ¿no? Que no se vuelva como tan unidireccional, sino poder estar dialogando con todas y todos. Y pues bueno, realmente uno, o todavía recientemente, hacia estos tiempos, cuando se habla de agroecología, lo primero que nos viene a la mente es el cuidado ambiental, ¿no? Sobre todo, ¿no? Y acciones, pues como su nombre lo dice etimológicamente, aplicar la palabra ecología aunada a lo agro, ¿no? A los agroecosistemas, a la producción agrícola como tal. Pero espero que en el transcurso de esta charla, pues nos demos cuenta de que la agroecología es mucho más amplia, ¿no? Y que es un conjunto de diversos factores, temáticas, visiones que se confluyen en lo que hoy conocemos como agroecología. En realidad es que teóricamente pues es un enfoque que aplica la ecología a la producción agropecuaria en grandes rasgos, pero que a su vez esta también pues considera otros aspectos, ¿no? Dentro, no nada más la cuestión del manejo productivo, ¿no?, hacia el campo, hacia los animales, sino también considerar aspectos sociales, políticos, educativos, económicos, cuestiones de género inclusive, ¿no?, también aplicadas dentro del desarrollo de la misma.
y sobre todo también el valorar, como lo vamos a ver más adelante, tanto los saberes y conocimientos comunitarios y el colectivismo, ¿no? Como parte de, pues, de ejes centrales para el desarrollo de esta cuestión que conocemos como agroecología, y no quedarnos nada más como con esta visión agroecológica tipo Revolución Verde 2.0, en donde nada más visualizamos las partes ambientales o el disminuir el uso de insumos químicos por naturales o biológicos, ¿no? En realidad es que eh, si bien son parte de lo que se aplica como tal la agroecología, pero no es el todo de lo que es la agroecología aplicada, ¿no?, a los sistemas. Y pues bueno, esta realmente es una alternativa a los sistemas de producción intensivo agropecuarios, ¿no? Junto con otros pues tipos de producción, como ya hoy algunos de ustedes han de escuchar en algunos de nuestros países latinoamericanos, como apicultura integrativa, apicultura biodinámica, orgánica, permapicultura. O sea, en realidad es que muchas cuestiones se confluyen en estos tipos de producción, ¿no? O sea, hay cosas que se tienen en común entre estos diversos esquemas, ¿no? Pero pues olvidar que sin olvidar que pues, en este sentido la agroecología lo que tiene de algún modo es que abarca ya otras dimensiones, ¿no?, que van más allá del simplemente el manejo, en este caso hacia con las abejas. Y esto es una flor, la flor de la agroecología, que es un poco de lo que se ha trabajado en la institución de donde ahorita me encuentro haciendo algunos trabajos, que tiene un grupo de investigadores especializados en lo que es la difusión, ¿no?, de la agroecología. Y ellos pues diseñaron esta flor de la agroecología que se llama Nicteja, y en donde se puede ver, ¿no?, qué es lo que incide en lo que es el concepto de agroecología, ¿no?, y que tiene diversas aristas, desde la soberanía alimentaria, la defensa del territorio, la sustentabilidad, por obvias razones, pero también la acción participativa, ¿no?, de las comunidades, de los participantes, de los productores, y salvaguardar los sistemas alimentarios también, desde el enfoque de la salud humana, de poder inclusive proteger la agricultura o la producción a pequeña escala urbana, ¿no?, en este caso, pero también autonomías, es un concepto, es un marco en donde también se puede propiciar la autonomía de los territorios, ¿no?, y vista también con una visión decolonial, ¿no?, que en este caso reconocer que si bien la agroecología es un concepto, hay diversas corrientes que están dentro de esta cuestión teórica de la agroecología, ¿no? Algunas de ellas son un poco más casadas con visiones occidentales, de Europa, Estados Unidos, en donde ya hay, pues no sé, se basan más en esta cuestión como visión ecológica meramente, ¿no?, ambiental, y deja de lado otras cuestiones u otros temas. Pero lo que nos invita en este caso, la decolonialidad aplicada a la agroecología o la visión desde el sur global, que es lo que que es a donde pertenecemos como Latinoamérica, pues es esta cuestión de cambiar el chip del pensamiento, ¿no?, en cuanto al occidental, y ver también la diversidad que somos dentro de los territorios como países, pero también dentro de los mismos países. O sea, es un poco invitar a eso. Y también los controles biológicos, cómo interactúan los sistemas forestales con los sistemas productivos agropecuarios, ¿no? Pero también hablamos de feminismo, de educación popular, del diálogo de saberes, de la agencia, ¿no?, de las personas, de la capacidad de agencia y de la organización sociopolítica, ¿no? Entonces, es un poco, esta flor representa todas estas temáticas o factores que convergen en lo que hoy conocemos como agroecología en grandes rasgos o en su totalidad, ¿no? Fuera de que existan estas visiones, pues, ya más limitadas, ¿de acuerdo? Pues lamentablemente a veces a intereses, ¿no? A intereses mercantilistas, a intereses también
de gobiernos, etcétera, ¿no? O sea, y ya cada país y cada región pues tendrá sus matices y sus particularidades. Pero pues en sí reconocer que la agroecología tiene grandes pilares, ¿no? Que no podríamos hablar de ella sin esto, ¿no? Una cuestión es obviamente lo ambiental y productivo, que se basa en la conservación y el estar en equilibrio con los recursos naturales y la biodiversidad o los ecosistemas, ¿no? O sea, aquí ya no ver a la naturaleza como un ente que se puede tomar, como un ente dominado, como un ente que es un recurso, un insumo, ¿no? Sino también verla como parte de esto que nos hace ser quienes somos, ¿no? Y que nos construye como productores, en primer lugar, y como comunidades, ¿no? Hacia allá, visto hacia lo social. Y pues también el uso de productos naturales, lo que es esta transición, que muchos llamarían transición agroecológica, que es el ir cambiando las prácticas intensivas, dentro de ellas el desuso de los productos químicos dentro de las prácticas productivas, por el cambio hacia pues productos naturales, biológicos, controles culturales, físicos, etcétera. Y también la soberanía alimentaria, ¿no? Aquí es muy importante que la agroecología en sí de origen está vista para salvaguardar la autosuficiencia alimentaria de las poblaciones, ¿no? En este caso de las familias, de las comunidades, de los países, ¿no? De acuerdo a sus distintos niveles. Y en el pilar social cultural, lo que busca la agroecología es garantizar el bienestar de las personas en equidad social y de género, ¿no? O sea, el aplicar realmente a través de las prácticas, a través de la práctica productiva y de lo que resulte de ella como beneficios y como aprendizajes, conocimientos, etcétera, estas también pues cambien la realidad, ¿no? Y la realidad propia del individuo, pero también las realidades comunitarias. Entonces a eso nos referimos con garantizar ese bienestar, ¿no? Que el bienestar, pues aquí podríamos entrar en una discusión de cómo se mide ese bienestar, de acuerdo a quién, de acuerdo a nuestras expectativas, ¿no? Cada uno tenemos un concepto diferente de bienestar de acuerdo a nuestra experiencia, a nuestra vida, a lo que nosotros creemos como beneficios, como cuestiones que necesito yo para generar la vida. Y bueno, evitar el desplazamiento del pequeño productor y por ende la migración, ¿no? Para nuestra región, que es Latinoamérica, pues la migración es un punto muy importante, ¿no? Este tema. Si bien muchos estudios y muchos analistas del tema, pues generan la cuestión de que nadie migra por placer, ¿no? O muy pocos migran por placer. Realmente todas las personas que llegan a migrar, migran por necesidad. Entonces también la agroecología en ese sentido, a través del fortalecimiento de las redes de producción, de las comunidades, pues busca abonar al mitigar este fenómeno de la migración, ¿no? Porque realmente, pues, ¿qué no es mejor más que estar en casa, ¿no? Y bueno, el desarrollo participativo y colectivismo, que es muy importante también como pilar social, no quitar un poco esta cuestión individualista que viene desde la concepción del capital, de pensar en sí mismo sin voltear a ver al otro y cómo nos podemos sumar en este aspecto, ¿no? Y bueno, también la valoración de los saberes comunitarios dentro de los procesos, ¿no? No nada más casarnos con los conocimientos técnicos científicos, cuestiones muy profesionalizantes, sino también valorar y recuperar lo que se hace en los territorios de hace años, inclusive en algunos territorios desde hace miles de años, ¿no? Y cómo estos pueden insertarse también en las dinámicas actuales, ¿no? No quiere decir que entonces volvamos en su totalidad a ser lo que éramos hace 2000, 2700, 3000 años, ¿no? Sino qué de estos saberes que se han venido transmitiendo en el tiempo, pues nos sirven actualmente para configurar el cómo nos acercamos a los procesos productivos. Y bueno, en el pilar económico y político, lo que busca es promover un desarrollo económico sostenible y una distribución equitativa, ¿no? De estos beneficios, a que realmente aquellos productores, tanto
en el ámbito familiar o como puede ser organizativo, asociaciones y demás, pues puedan mantener pues sus ingresos de manera continua, ¿no? En el tiempo. Y que también esos ingresos se distribuyan equitativamente entre aquellos participantes para ello, ¿no? Y brindar canales de comercio justo, ya sea a nivel nacional o internacional, ¿no? El acercar, ¿no? El acortar las cadenas de valor también, o en dado caso, cuando hay oportunidades en donde esta cuestión de la economía justa o de los procesos de comercio justo se cumplan desde quien produce hasta quien consume, pues bueno, se den de esa manera, ¿no? Y otra parte importante, pues como lo dije, es la agencia de los productoras y productores para la promoción y fortalecimiento organizacional. Esta capacidad de agencia, ¿qué llamamos agencia? A la capacidad que tiene una persona de poder llevar a cabo sus objetivos, porque pues todos podemos tener el objetivo de educación, ¿no? Pero ¿quiénes realmente podemos tener las condiciones para lograrlo, ¿no? Para llegar a ello. Entonces, esta capacidad de agencia se refiere a esto, a que todos podamos tener en mayor medida de lo posible las mismas condiciones o las mismas oportunidades para poder llegar, ya sea que alguien elija o no llegar a ello, pero bueno, es diferente, pero las condiciones y la cancha de algún modo sean la misma para todos, ¿no? Y bueno, ¿por qué nace de algún modo esta cuestión? No nos vamos a meter tanto en historia de la agroecología, sino ya para aplicarla un poco más hacia la cuestión productiva. Realmente hay muchos teóricos dentro de lo que es el conocimiento agroecológico. Uno de los más conocidos en Latinoamérica es Toledo, pero esto nace a partir de una respuesta a toda esta cuestión de producción intensiva, de producción agroindustrial, ¿no? Dado que ya hemos venido viendo cómo este tipo de modelo de producción agrointensiva, capitalista, mercantilista, pues ha venido demeritando los territorios, ¿no? En este y en muchos países. Y por esta cuestión, pues bueno, la producción agroecológica junto con otros esquemas como los que mencioné anteriormente, pues lo que buscan es pues sí, revertir o generar cierta resiliencia a estos procesos que ya vienen caminando desde hace años, ¿no? Y que muchos de ellos, pues ya no nos es posible parar del todo. Sin embargo, sí podemos reconfigurar nuestra manera de pararnos ahora con tal visión para que estos procesos no vengan en la misma velocidad como lo que está pasando ahora, ¿no? Que es el calentamiento global, que es la contaminación de recursos naturales, la depredación de los mismos recursos, ya sea forestales, animales, etcétera, ¿no? Entonces, ya digo, muchos conocemos que ya hoy en día hay inclusive islas de basura, ¿no? Literalmente en el mar, ¿no? Entonces, toda esta cuestión cultural que también tiene que ver con esto, se aborda a partir también del pensamiento de la visión agroecológica, ¿no? En algunos casos más, en algunos casos menos, va a depender, ahorita lo vamos a ver un poco más adelante a qué nos referimos con esto. Pero básicamente en la producción apícola o con el trabajo con abejas, en la producción del trabajo con abejas, pues tenemos enfrentados estas cuestiones, ¿no? Desde grandes producciones, aquellos apicultores que tienen 10,000, 12,000, 3,000, 5,000 colmenas, que es toda esta producción pues se va exclusivamente para la cuestión de exportación, cuando hay movimientos como lo vemos aquí en la imagen, ¿no? De trailers completos de colmenas que van en acciones de polinización de un cultivo a otro, el uso de tratamientos, como en este caso los que muestro aquí, ¿no? Algunos de Bayer, pero también otros tratamientos en donde el mismo apicultor tiene que prácticamente protegerse a sí mismo, ¿no? Entonces, si el apicultor necesita protegerse, pues ¿por qué estamos usando también eso hacia con las abejas, ¿no? Y del otro lado, pues tenemos una producción un poco más pensada, mediana, pequeña escala, con fines realmente que no tengan que ver hacia el cumplir intereses económicos, sino más a cumplir objetivos e intereses comunitarios, familiares, en donde ya hay también la participación
o el uso de tratamientos que tienen que ver con cuestiones naturales, pero también es un pensamiento de otra forma de ver la salud de los animales con los que trabajo, y en este caso hacia con las abejas, ¿no? Y el bienestar del mismo dentro del manejo, ¿no? Sí mismo. Entonces ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. Básicamente, si nos ponemos a comparar en algunos factores o atributos que se pueden observar dentro de los dos esquemas, dado el esquema convencional o intensivo de producción y lo que sería esta propuesta del sistema agroecológico, podríamos verlo de esta manera, ¿no? En cuanto al uso de energía, el sistema convencional intensivo nos empuja a que esta energía tenga que provenir del exterior del sistema productivo, al consumo masivo, en este caso, de energías no renovables. Uno de ellos, y el más predominante, pues es el uso de la gasolina, ¿no? Los combustibles. Y del otro lado, en cuanto a la agroecología, lo que hace el sistema agroecológico es generar un consumo racional de la misma, ¿no? Un consumo de energías renovables, pero también el cómo nuestras dinámicas, por ejemplo, las visitas al apiario, qué tantas veces voy, en qué tipo de vehículo, qué tan lejos o qué tan cerca, este tipo de decisiones que al final se van a traducir en consumos de energía. Todo lo que hacemos en nuestra vida en diaria tiene un consumo de energía, ¿no? Entonces, en esta cuestión o en este atributo, esa sería la diferencia entre uno y otro esquema, ¿no? En cuanto a la escala, en la escala, el sistema convencional de intensivo, pues nos habla de que se debe de producir en grande, ¿no? Y siempre pensar a crecer hacia más, hacia más, hacia más, hacia más, hacia más, ¿no? Inclusive en algunos casos, pues sí, sin pensar, ¿no? En un límite de hasta dónde se puede llegar, ¿no? Grandes producciones, ya hablábamos, como algunos ejemplos, pues son estas grandes producciones que se utilizan mucho en acciones de polinización, ¿no? Por ejemplo, un gran ejemplo de ello, pues es la muy famosa polinización en Estados Unidos, ¿no? Son apicultores de miles de colmenas, que se vuelve totalmente una ciudad de colmenas, todos esos cultivos, sobre todo de almendro, y pensado en ese sentido, ya de una manera más industrial, ¿no? Y entonces ahí volvemos a lo mismo. Y si vamos uniendo cada uno de estos atributos, el uno con el otro, vamos viendo cómo se conecta esta cuestión de la depredación de los recursos o del uso excesivo de recursos en muchas maneras. En cambio, en la cuestión agroecológica, pues está pensada a una producción a pequeña escala o mediana, ¿no? No quiere decir que uno no pueda crecer, sino crecer de una manera consciente, de una manera racional, que tanto pueda crecer de acuerdo al espacio, los espacios en donde estoy me dan para ello, cómo afecta mi crecimiento también al medio ambiente, ¿no? O al ambiente como tal. En este caso, con la instalación de apiarios, pues hacia otras abejas, ¿no? Abejas nativas de cada uno de nuestros países. Y bueno, en el objetivo de producciones, el convencional intensivo sería una producción altamente mercantilista y ahí que va a responder en la gran mayoría a intereses privados. Sobre todo, pues, como muchos de los países en donde estamos, que la mayor parte de la producción de miel se va a exportación, ¿no? Entonces, al final, esa miel ni siquiera es consumida dentro del mismo país. Entonces, respondemos a intereses que están fuera de nosotros, ¿no? Y del lado agroecológico, pues realmente lo que se privilegia es, uno, salvaguardar el autoconsumo de aquello que yo estoy produciendo. Es lamentable a veces conocer que hay apicultores que, si bien entregan su miel para exportación, pero no pueden tener miel para un café, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí no hay una lógica, ¿no? Cómo producir algo que voy a sacar, que voy a dar, pero a la vez entonces yo después tenga que comprar una miel para poderla yo consumir, ¿no? Entonces es donde se rompe esta lógica, ¿no? Y sobre todo para eficientar una suficiencia alimentaria de acuerdo a los intereses colectivos y comunitarios, ¿no? Primero familiares, pero después comunitarios también, ¿no?
Estamos hablando de, pues hay comunidades en donde la actividad hacia con las abejas, pues genera una actividad característica, ¿no? De las regiones, de las comunidades, y que se pueda pensar en esa manera. La fuerza de trabajo, en ese caso, la producción convencional o intensiva, pues prioriza las relaciones laborales per se, ¿no? Y asalariadas. ¿Por qué? Porque pues obviamente hay necesidad de más personal. ¿Por qué? Porque son producciones grandes, en donde pues ya no nos alcanza muchas veces la familia, ¿no? En ese sentido. Y ya se generan dinámicas laborales que en muchas de las veces no son apropiadas, o sea, no son laboralmente justas, ¿no? Son horarios muy excesivos, en donde en muchos casos no hay un seguro social mínimo, y las dinámicas son pues muy, a veces enclaustran, ¿no? A los sujetos a las dinámicas de estar nada más como que generando acciones o actividades sobre las mismas abejas sin tener en cuenta que pues como personas tenemos otras cuestiones de vida, ¿no? Y en cuanto a la producción agroecológica, pues se privilegia la producción familiar o comunitaria, pero sobre todo basada en el cooperativismo, ¿no? En donde sí pueden existir también relaciones laborales, pero se ven también desde un beneficio del grupo mismo, ¿no? Y en una distribución equitativa, en mayor medida de lo posible de las actividades y de los beneficios del mismo. Y bueno, en cuanto a la biodiversidad, la producción convencional o intensiva, pues obviamente no prioriza esta, ¿no? Al contrario, es como, pues, entre más fácil sea el sistema productivo, que no haya tantas plagas, que sí yo puedo obtener mi producción de un monocultivo que me brinde muchos kilogramos de miel, pues bueno, adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque está basado en una visión utilitarista de la naturaleza, en donde solo vemos a la naturaleza como el medio de obtención de algo, en este caso un beneficio, en la mayor parte de los casos económico, ¿no? En cambio, en la visión agroecológica, pues la visión es integrativa, ¿no? Es un equilibrio con este sistema. La naturaleza ya no es vista como un medio, sino es vista como parte de la misma dinámica y nosotros de ella en ese sentido, ¿no? Y se prioriza la conservación y sobre todo la alta diversidad, ¿no? Es bien sabido que nosotros como trabajadores hacia con las abejas, pues lo que necesitamos es que haya vegetación, ¿no? Porque si no, pues no podemos obtener gran parte de los productos que obtenemos o de los elementos que obtenemos a partir de ellas, ¿no? Y en cuanto a la productividad, la intensiva está basada en los indicadores meramente económicos, muchos de ellos globales, porque siempre en estas dinámicas de exportación y de comercialización estamos viendo, ¿no? Qué países salen del ranking, cuáles entran, cómo se comportan los mercados, y esto en función de que pues se cumpla con estos indicadores, con estos objetivos, ¿no? Que si Europa o Estados Unidos necesitan más miel, pues bueno, hay que sacarla de donde sea, ¿no? Y esto a veces lleva también a dinámicas que no son muy leales, ¿no? A las buenas prácticas de comercio, ¿no? Hay países en donde se interna miel por ejemplo, aquí en México, se entra miel de Guatemala y se vende como miel mexicana, ¿no? En algunos casos, ¿no? Entonces, y hay otras dinámicas en otros países que se llevan de la misma manera, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque la demanda está y la demanda exige, ¿no? Pero en la visión agroecológica, pues está basada en un sistema integral que muchas veces se suma a las producciones agrícolas locales o comunitarias. Aquí en México conocemos mucho lo que es el sistema Milpa, que puede ser un ejemplo de ellas, ¿no? En donde la producción de las abejas o el trabajo con las abejas se engarza o se suma a la producción también de cultivos como el frijol, como la calabaza, como el maíz, en donde pues el trabajo bien conocido del servicio ecosistémico de la polinización
brinda también un beneficio integral a este sistema, ¿no? Y basado en necesidades comunitarias. En cuanto a los desechos que producen, ¿no?, nuestros sistemas productivos, en un sistema convencional o intensivo hay una alta dependencia de insumos externos, ¿no? Hay que comprar los tratamientos con tal empresa, hay que comprar los insumos para yo hacer mi tratamiento de tal parte, etcétera, ¿no? Y esto nos conlleva también a una alta producción de desechos. ¿Qué hacemos con las tiras, por ejemplo, que se aplican para barroa, o con las toallitas, o qué hacemos también con otros tratamientos que se puedan aplicar, ¿no? ¿Qué pasa con esa basura? Y en cuanto a la producción agroecológica, pues se privilegia la autosuficiencia productiva. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a lo local, pues bueno, yo voy a buscar la manera de propiciar insumos que no tenga que traer de tan lejos o de otras cuestiones externas. Inclusive ahí es donde se insertan los conocimientos y saberes comunitarios o situados, ¿no? Que a lo mejor hay plantas que yo puedo usar, o plantas que se conocen que tengan acción contra ciertas o tales enfermedades que aquejen a las abejas, ¿no? Y por ende, pues hay una baja producción de desechos, porque se privilegia lo no químico y la no compra, ¿no?, de insumos externos. En cuanto a los conocimientos, en la producción convencional e intensiva son conocimientos altamente especializados, ¿no? Cada vez los apicultores, de hecho, fue algo que pues pasó, ¿no? Yo creo en distintos de nuestros países, aquí en México no fue la excepción, cuando llegó estos procesos de africanización y hay ya ahora el escarabajo de la colmena. O sea, ya nos implica también un cierto grado de profesionalización, de capacitaciones, de tener conocimientos técnicos, pues mayormente especializados, ¿no? Pero siempre basados meramente en un conocimiento técnico-científico, en una transmisión formalizada, ¿no?, inclusive globalizada, ¿no? Y que muchas veces a través de las redes sociales, pues esto se da, ¿no? Si yo como apicultor mexicano entonces veo que en Chile están aplicando tal tratamiento para barroa, pues entonces quiero ver si aquí me funciona, ¿no? Sin tomar en cuenta que pues a veces no son las mismas situaciones y contextos, ¿no? Que muchas veces puede funcionar, sí, sí, también. Y eso es lo bueno también de experimentar, de generar estas cuestiones, pero no basarnos meramente en los conocimientos técnicos científicos, ¿no? Y con la visión agroecológica se propicia una visión holística de ello, ¿no? Un conocimiento situado, abierto también a la transdisciplina. ¿A qué nos referimos con transdisciplina? A que no nada más va a ser el técnico, ¿no?, que viene a capacitarme quien me dé la mejor solución para el tratamiento o para la nutrición de mis abejas, ¿no?, sino también conocimientos que se han venido de generación en generación, cierto tipo de planta que me da una cierta calidad de polen, o algún tratamiento natural que yo conozco, que me venía diciendo mi abuelo que funcionaba, etcétera, ¿no? Entonces, en donde los saberes comunitarios se insertan a los técnicos científicos y se vuelve una amalgama, ¿no?, de un conocimiento más amplio, y que muchas veces también por parte de instituciones capacitadoras o de los mismos técnicos o de los mismos gobiernos, pues no se consideran, ¿no?, estos saberes, ¿no? Se disminuyen, ¿no?, se minimizan. Y la idea es que más bien se confluya en una interacción entre los conocimientos locales y lo que puede ser un conocimiento globalizado, ¿no? Así. Y además debe de haber una transmisión flexible que puede ir desde el diálogo, ¿no?, entre un apicultor u otro, no necesariamente a ir a un proceso de capacitación formalizado, ¿no? Eso es también algo que se ve. Y sobre todo, para terminar con cómo es, englobando todos estos atributos, cómo es la cosmovisión, ¿no? En este caso, desde la producción convencional o intensiva, pues obviamente impera la visión mercadocéntrica, ¿no? En donde, pues por ende, la naturaleza es vista para extraer mi beneficio como productor, ¿no?, mi beneficio como comunidad. Lo que pues nos han venido insertando, ¿no?, de algún modo desde los pensamientos ya políticos, sociales,
neoliberales, etcétera, ¿no? Que tienen que privilegiar el capital sobre las personas mismas y sobre sobre el ambiente, ¿no? En cambio, la agroecología lo que hace es una visión integral en donde la naturaleza se encarna a través de las mismas dinámicas del productor con la naturaleza misma, pero también con otros productores, con su comunidad, lo que algunas, desde las epistemologías del sur o desde el sur global se ve como un buen vivir, ¿no? En grandes rasgos. En México, pues bueno, tenemos ya hoy en día un marco regulatorio nacional que no específicamente, o en algunas leyes sí habla en específico de la agroecología, pero hay otras leyes que si bien en el título no son como tal agroecología, pero hablan de los principios, de los valores y de las prácticas que se deben de tener hacia con el pensamiento agroecológico, ¿no? Una de ellas es la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, la Ley del Desarrollo Rural Sustentable, Ley General de Fomento a la Producción y Autoconsumo y Agroecología, y también por parte actualmente en el gobierno actual en nuestro país, México, hay una línea de trabajo muy fuerte hacia la transición agroecológica de los sistemas productivos agropecuarios, ¿no? En donde ya se gestaron manuales sobre prácticas agroecológicas y sobre estos también los mismos técnicos del gobierno se capacitan y se certifican en dominios que tengan que ver con ese conocimiento de la agroecología aplicada a los diversos sistemas alimentarios, ¿no? En este caso, hacia con la producción de miel y las abejas. Y también hay ejercicios de gestar sellos comerciales que tengan que ver con un sello comercial agroecológico, que para distinguir aquellos productos que son producidos a partir de estas prácticas o estos esquemas. A la par, también académicamente, muchas instituciones o centros de investigación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de México propiciaron posgrados o diplomados o cursos que tienen que ver con la aplicación de estas ciencias hacia la agroecología, lo que ya hoy en día se conoce como un programa nacional de posgrado en agroecología que tiene tanto maestría como un doctorado, ¿no? En dado caso. Entonces, hay de parte de México como país, a partir que responde también en visión, y aquí es muy importante decirlo, que la agroecología siempre tiene que ser vista en un contexto histórico, en visión de cómo ha venido surgiendo los cambios de gobierno y sociales que se están gestando también en este país, pues bueno, se responde en esta manera de propiciar los marcos regulatorios, académicos y prácticos para poder llevar esto a campo, ¿no? De una manera pues ya institucionalizada, ¿no? Ya no pues ya con líneas a seguir, ¿no? Por parte de todas las instituciones para lograr ello. Pero bueno, en esencia, no se nos debe de olvidar que dentro de las producciones, y algo muy importante dentro de la agroecología, es reconocer que trabajamos con organismos vivos, con seres sintientes, que al final responden a diversos estímulos, tanto externos como internos propios, ¿no? Y que la relación de los apicultores con las abejas es una relación simbiótica. Ellas ocupan de nuestro apoyo en ciertos momentos si realmente queremos seguir en esta relación en donde nosotros obtengamos un beneficio de ello hasta cierto punto, pero también nosotros estar en cuenta que necesitamos cuidarlas en esa dimensión, ¿no? De reconocer esta relación de una manera simbiótica, dado que, pues a diferencia de otras producciones animales, las abejas son organismos autogestivos, o sea, a una abeja no le puedes decir quédate en la colonia, ¿no? O no vayas a pecorear o a libar tal y cual planta o tal y cual cultivo, ¿no? No es como otras especies en donde podemos hacer corrales, en donde se les puede confinar.
que si bien las manejamos en apiarios, en meliponarios, en el caso de abejas sin aguijón, pero siempre son seres que son autogestivos, son pensantes por sí mismos, y que mientras nosotros como productores o como cuidadores de ellas generemos las condiciones adecuadas, pues ellas seguirán trabajando con nosotros y viceversa. Entonces, tener esto en la cabeza es realmente también un cambio de chip hacia cómo nos podemos acercar más hacia la agroecología. Y bueno, ya aterrizándola de manera más práctica, porque ahorita fue realmente cómo ver los principios de la agroecología. No sé si hasta este punto hay alguna pregunta, algún comentario, si quieras hacerlo, si no entramos más en materia, Rodrigo. No, sigamos para que después podamos ir preguntando todas las preguntas todas justas, así no cortamos la conferencia. Perfecto. Pues bueno, ya aterrizándolo en cuestiones más prácticas de cómo se aterriza la agroecología ya en el cotidiano de nuestro trabajo con las abejas, pues vamos a hablar de ciertas cuestiones, ¿no? Una de ellas es la ubicación ya sea del apiario o el meliponario, el cual cabe aclarar que en el caso de la apicultura es necesario también cumplir con las disposiciones que se marcan en cuanto a las buenas prácticas de producción, que se aplican en diversos de nuestros países, ¿no? O sea, lo que es mantener los apiarios alejados de zonas habitables, de aguas negras, de basureros, de zonas donde haya un riesgo de contaminación. Entonces, este cumplimiento de las disposiciones, de qué tanta distancia tengamos que alejarnos de otros apiarios, de estas zonas de riesgo de contaminación, pues está implícita también, ¿no?, dentro del pensamiento agroecológico. Sobre todo priorizando que en la agroecología pues buscamos esa diversidad, zonas con gran diversidad y pues bueno, estar inmersos en ellas. Pero sí analizar que estos espacios donde vamos a instalar ya sea nuestros apiarios o meliponarios, pues cuenten con una disponibilidad suficiente de alimentos. De acuerdo, en el caso de las abejas sin aguijón, también teniendo conocimiento de que estas pueden ser más selectivas a las plantas que visitan, no tanto como Apis, que es más generalista, ¿no? Entonces ahí aquellas personas que se dediquen a la meliponicultura, pues es estudiar también sobre las especies que manejan y qué tipo de plantas son las que pueden visitar o son predilectas, ¿no?, a ello. Aquí también alejar por lo menos más de 6 kilómetros de zonas de producción agropecuarias intensivas, llámese cultivos en donde se usen prácticas intensivas o llámese zonas de producción pecuaria como ganado, como granjas porcícolas, etcétera, ¿no? O sea, todas aquellas cuestiones en donde haya un riesgo de uso de sustancias químicas o contaminantes, ¿no? Plaguicidas, antibióticos, herbicidas, etcétera. Considerar también el geoposicionar en el caso de los apiarios, pero sobre todo analizar también qué tanta carga animal, que de hecho esto es algo que he dialogado con otros colegas en el sentido de que hacen falta también estudios sobre cargas animales en abejas que no se trabajan. O sea, nosotros como productores llegamos y ponemos las colmenas, 25, 30 colmenas, en algunos casos 40, 60 colmenas en un espacio. Pero no estamos generando una carga intensiva del espacio con ello, o sea, en cuanto a la oferta floral que haya, y sobre todo sin tomar en cuenta también las especies silvestres, ¿no?, que hay de abejas, que hay de otros insectos que también consumen tanto miel y polen, ¿no? Entonces, eso es algo que también debemos de tener en cuenta, ¿no? Que si bien ahorita no hay una forma, o por lo menos yo, si alguien más conoce, una forma de poder calcular esta cuestión de densidad sobre área, que se hace un poco, pero en cultivos, cuando trabajamos polinización. Pero, por ejemplo, en zonas naturales, yo no conozco ejercicios en donde se calculen estas densidades, ¿no? Y sobre todo para ello tendríamos que tomar en cuenta estudios también de qué
qué tipos de insectos, qué tipos de abejas se encuentran en esos territorios, ¿no? Y en qué suma. Entonces es algo muy complejo que estaría muy bien abordar también desde la cuestión académica. Y brindar altura suficiente, 20 centímetros mínimo del piso, para evitar también estas cuestiones de enfermedades y sobre todo en áreas inundables, pues con mayor razón. Y en el caso de meliponeros, pues es posible establecerlo también en comunidades rurales, o sea, dentro de las comunidades, siempre y cuando salvaguardando estas cuestiones de riesgos de contaminación, pero sobre todo utilizando materiales adecuados, ¿no? Para la construcción, en este caso, de los meliponarios. En cuanto a los materiales y equipo, pues bueno, se prioriza el uso de materiales naturales, sobre todo madera sin pintar, en ambos casos, tanto en meliponicultura como en apicultura, y que en dado caso, si queremos recubrir la madera para una mayor duración y demás, pues de igual manera se utilicen recubrimientos naturales. Hay algunos estudios que nos hablan que el propóleo combinado con algunos aceites vegetales o meramente la cera y propóleo puede ser un elemento que nos ayude a conservar las maderas con cierto tiempo, ¿no? Entonces, ahora sí que las mismas abejas pueden producir los elementos que nos sirvan para utilizar como insumos hacia este tipo de aplicaciones. El uso de la cuña, la desinfección y el flameado, obviamente, tanto para apicultura como para meliponicultura. El ahumador, en el caso de apicultura, que se use combustible natural, no usar cartón pintado ni combustibles fósiles, que todavía al día de hoy he visto apicultores que todavía los utilizan. Entonces, priorizar el uso de combustibles naturales, madera, hojas, todos aquellos elementos que muchas veces nos encontramos en los mismos lugares de apiarios. Aquí algo importante también dentro de los equipos es el uso del cepillo para abejas, con la finalidad de propiciar también un manejo de mayor bienestar animal, que el bienestar animal está implícito también dentro del pensamiento agroecológico. Cómo podemos evitar también dentro de nuestros manejos el matar mayor número de abejas, ¿no? Ser más amables con el manejo hacia con ellas. Esto pues priorizando pues el bienestar de las mismas. Y bueno, el uso de vestimenta adecuada, la labor apícola y la cera libre de contaminantes, ¿no? Ya sea en su primordialmente cera propia, ¿no? Producción de la cera propia. Y en el caso de abejas sin aguijón, pues ya se puede emplear un kit de manejo específico para los meliponarios, y en el caso de la cera, pues se utiliza el mismo cerumen de las abejas, ¿no? De acuerdo también a las especies que produzcamos. En cuanto a la alimentación energética y agua, pues bueno, se debe de utilizar de preferencia insumos naturales y dejar reservas de alimento, ¿no? En las colmenas, que va aunado un poco a esta visión que hablábamos hace rato de no extractivismo, sino también pensar que no toda aquella miel que se produzca por las abejas, pues se la tenemos que quitar, ¿no? O si se la quitamos, pues almacenarla también para regresarla hacia ellas como alimento, ¿no? Por ejemplo, que es algo que se hace en el caso de las abejas sin aguijón y también de apis, ¿no? Acciones de conservación y reforestación con plantas nectaporilíferas nativas, esto es muy importante, ¿no? Estamos obteniendo de la naturaleza, pero también como productores, ¿qué estamos haciendo hacia con ella? Sí, estamos llevando a cabo acciones de conservación, de reforestación, de divulgación en muchos casos también, ¿no? Hacia ello, hacia el cuidado del ambiente. Y información sobre los periodos de las floraciones, conocer nuestros territorios, también cómo se dan las dinámicas de floración, hacer recorridos de reconocimiento, ¿no? Previos a instalar un apiario, inclusive con el apiario instalado también, observar que hoy en día, dado el cambio climático y las cuestiones ambientales, pues las dinámicas de fenología en cuanto a las flores y a las plantas, pues ya no es la misma, ¿no? Y cambian con el tiempo. Algo que nos pasa, por ejemplo, aquí donde estamos, en la península de Yucatán, es que las floraciones ya no se dan en los mismos meses que se daban
hace unos pocos años, ¿no? O en las cantidades que se daban. Entonces, estos recorridos, este reconocimiento de la naturaleza y los territorios debe de ser también de manera aleatoria, si no bien continua, pero sí en un de vez en cuando, ¿no? Caminarlos, observarlos. Y bueno, también basar la alimentación energética en insumos naturales para ello, ¿no? Como en este caso, si bien se puede utilizar también el azúcar, dado que hay a veces temporadas en donde la producción de miel no es lo suficiente inclusive para alimentar las mismas colmenas, pues bueno, se puede utilizar también azúcar en ese sentido, pero no elegir también producción agroindustrial, ¿no? Jarabes de glucosa, fructosa, todas estas cuestiones que ya tienen que ver con insumos más industrializados, ¿no? Y en el caso de la meliponicultura es muy importante no utilizar miel de apis para la alimentación de las abejas sin aguijón. Hay diversos estudios que nos hablan de que las mieles entre cada especie de abejas sin aguijón o meliponinos cambian las características, cambian los microorganismos que también están en ellas, en los potes, en los nidos. Entonces, tratar de que la miel que se dé en el caso de la meliponicultura sea de la misma especie que se está produciendo y no utilizar miel de apis. Y bueno, procurar fuentes limpias de agua en una disposición no mayor a 500 metros de los sitios en donde se está produciendo. La alimentación proteica, que en el caso de la apicultura, pues bueno, y en la meliponicultura también, pues se debe de privilegiar que se queden con reservas de polen. Aquí volvemos a lo mismo, a no tener un pensamiento extractivista de retirar todo. Pero si en dado caso se quiere hacer también, pues parte de esto que estoy ya extrayendo de la colonia, considerar que una parte de ello lo voy a utilizar para alimentar en periodos de estiaje o de no alimento, o que no haya floración, ¿no? Y si en dado caso en la producción de la apicultura se llega a realizar, a elaborar tortas, pues utilizar polen o harinas vegetales que se produzcan local o regionalmente. Hay diversas harinas vegetales que se hacen en nuestros diversos territorios, ¿no? Por ejemplo, aquí hay varias plantas que dan buenos porcentajes de proteína y que crecen de manera cotidiana en los patios, inclusive en los traspatios de las casas, en los cultivos, en las zonas naturales cercanas, ¿no? Entonces, priorizar eso, que los insumos que se utilicen para la elaboración de estas tortas proteicas pues sean locales o regionales en su mayoría, ¿no? O más bien en su totalidad. Y pues bueno, usar también aceites vegetales como grasas, y en el caso de las abejas sin aguijón, procurar el polen propio de cada especie, ¿no? O sea, en este caso, no mezclar estas cuestiones. Hay diversos estudios que nos hablan de los distintos probióticos o microorganismos que cambian entre cada especie de abeja, ¿no? Entonces, esto es muy importante saberlo porque hasta el día de hoy no podemos saber cómo cambian o cómo pueden llegar a afectar, ¿no? Hacia los sistemas digestivos y hacia las dinámicas de alimentación. En cuanto a la reproducción de la colonia, pues bueno, en el caso de la apicultura, la reproducción y el manejo de reinas, la producción agroecológica no prohíbe, ¿no?, el uso y la cría de reinas, inclusive se puede propiciar más bien de manera colectiva entre un grupo de apicultores que entre ellos puedan generar un criadero para manejar así la genética que ahí sí priorice ecotipos locales, ¿no? Si bien se puede refrescar de repente la genética por medio de la adquisición o el intercambio, sobre todo priorizando esta cuestión del colectivismo para pues generar una diversidad en el pool genético que se tiene hacia las unidades de producción, pero sí priorizar que se seleccione genéticamente sobre las abejas que se tienen en el territorio, ¿no?
Muchas veces todavía lo que pasa hoy en día es que hay productores que, bueno, dicen, me voy a traer la reina de Estados Unidos, de no sé, de Buckfast o Carniola de no sé qué país, y bueno, llegan aquí y de repente no hay la misma expresión de comportamiento, ¿no? En ese sentido, tanto productivo, de mansedumbre, de acuerdo a lo que se busque, ¿no? Y esto es porque, pues obviamente, no son las mismas condiciones que se tienen en algunos países con las que se tienen aquí. En cuanto al cambio de reina, pues lo que sí se ve desde el pensamiento agroecológico es no casarnos con esta cuestión de técnica de estar cambiando año con año, ¿no? Sino evaluar, poder observar las colonias. Si bien manejamos el apiario en su conjunto, cada colonia es una personalidad y un comportamiento distinto y cada reina se va a comportar de distintas maneras. Entonces, evaluar si realmente la reina tiene 2, 3 años, pero su comportamiento productivo y reproductivo es idóneo y la observamos y tiene y está en buenas condiciones, pues bueno, se puede trabajar todavía con ella, ¿no? Ya en dado caso, pues cuando se quieran hacer recambios, pues evaluar estas cuestiones, ¿no? Hacer un análisis bien detallado de tanto de la reina como de su productividad y sus características. Puede ser en función de resistencias a enfermedades, en función de mansedumbre, en función de resistencia a condiciones ambientales, inclusive, ¿no? Que algo que nos está pasando aquí en nuestro país y seguramente en algunos de sus países también, es estos cambios climáticos, ¿no? El calor, cómo está afectando también las dinámicas productivas de las abejas, ¿no? Tanto en la apicultura como en la meliponicultura. Y bueno, realizar las divisiones en colmenas fortalecidas y que haya disponibilidad de alimento, ¿no? No realizar divisiones mecánicamente, ¿no? Si tengo 10 colmenas, pues a dividirlas todas, ¿no? Sino ver realmente cuáles pueden aguantar esa división, ¿no? Y cuáles realmente, pues no hay necesidad de dividir. ¿Por qué? Porque podemos poner en riesgo la misma condición de la colonia, ¿no? Y en el caso de enjambres, pues bueno, se pueden utilizar enjambres. De hecho, esto viene también a refrescar, ¿no? El pool genético que se pueda tener en el manejo de nuestro apiario, pero sí evaluando la colonia, generando una cuarentena, observando su comportamiento sanitario, defensivo, y en dado caso que lo amerite, pues hacer un cambio de reina, ¿no? En ese sentido. Pero aquí un poco es que se pueden tomar principios de otros sistemas productivos, como en el caso de la producción orgánica, en donde se permite solo un recambio de alrededor del 10% de toda mi unidad de producción. Si yo tengo 10 colmenas, pues solo una. Si tengo 100, 10 colmenas, ¿no? Esto para, pues, no generar también, porque la cría de reinas, pues, también es una dinámica intensiva al final, ¿no? Entonces, es un poco, si no bien pelearnos con estas cuestiones, pero sí comenzar a racionalizar o a pensar de manera racional el cómo estamos llevando a cabo este tipo de esquemas productivos, ¿no? Y en el caso de la meliponicultura es muy importante que, pues bueno, no se genere un sistema de intercambio entre productores, ¿no? Y que a diferencia de la apicultura, aquí no se puede generar una colonia de irse desde el sur del país hasta el norte del país. O sea, las abejas sin aguijón tienen manejos más apropiados hacia ellas y no caben en las dinámicas industriales como lo hace la apicultura, ¿no? Entonces también eso tomar en cuenta. Y de acuerdo a cada especie, ver cómo es la posibilidad o no de división. Hay especies que no tan fácilmente se pueden dividir y no tan fácilmente se acoplan a las cajas ya tecnificadas, ¿no? Sino a sistemas un poco más rudimentarios, como son los jobones. Así, pues, Melipona es una de las especies que fácilmente se puede hacer este tipo de manejos como las divisiones, pero hay otras especies que ya no tienen tanta facilidad, ¿no? Y poder evaluar de algún modo si es posible o no la división. Y sobre todo aquí, en cuanto a las colmenas silvestres que se puedan obtener a partir de estas abejas sin aguijón, no propiciar la extracción de colmenas silvestres
así per se, ¿no? Sino puede haber a veces rescates, dado que en algunos de nuestros países hay dinámicas de talas forestales, y ahí algunas personas o productores que estén conectados y que de repente haya quien les llame para hacer el rescate de tal o cual colonia, bueno, eso es una cuestión. Pero no ir a cortar un árbol nada más por extraer el nido de esta especie de abeja que ahora no tengo en mi meliponario o que yo quiero empezar mi meliponario, ¿saben? No sería no estar acorde con estas dinámicas de conservación y de equilibrio. Y bueno, en cuanto a la cosecha, tomar en cuenta que hay que aplicar las buenas prácticas de producción en los procesos de cosecha y de buenas prácticas de manejo y envasado de la miel que no están peleadas con el pensamiento y la visión agroecológica, dado que estamos tratando alimentos y que se debe de salvaguardar la inocuidad y calidad de los mismos. Pero sí, en el uso de, por ejemplo, en el caso de la apicultura, los equipos de extracción y todo el equipo que se utilice, pues lavarlo con agua limpia, con uso de detergentes biodegradables, inclusive algunos apicultores lo hacen con agua hirviendo para también generar un proceso de desinfección de algún modo o de sanitización de los equipos, ¿no? Y procurar utensilios y procesos que procuren el bienestar animal, ¿no? Aquí ponía un ejemplo en la parte de medio de lo que son las trampas de polen. Algunas de estas trampas de polen, en su mayoría, también pueden generar que pierdan las patas, que pierdan alas, ¿no? Entonces ahí es un poco evaluar los sistemas, o más bien los equipos que yo voy a utilizar, si es de piso, si es de piquera, por ejemplo, en el caso de la pitoxina, ¿no? También los equipos que estoy utilizando, ¿no? Las cargas eléctricas que hay, la periodicidad con la que yo estoy cosechando el polen, la pitoxina, la miel inclusive, ¿no? O sea, no es lo mismo que en un periodo de 2 meses yo haga 5 o 6 cortes a que haga 3, ¿no? Eso estoy hablando de un modo a grandes rasgos, sino también podernos abrir a evaluar las colonias y ver si realmente no estamos poniendo en riesgo la condición de las mismas con nuestros periodos y prácticas de cosecha. Esto es muy importante, ¿no? Salvaguardando el bienestar animal y cosechar sin comprometer ello. En el caso de las abejas sin aguijón, pues bueno, los procesos de cosecha son más detallados, son mucho más cuidadosos. La miel de las abejas sin aguijón se obtiene con jeringas, el polen de los potes se obtiene de una manera más cuidadosa que con las trampas de polen. Entonces ahí, como las prácticas son un poco más artesanales, simplemente salvaguardar esta inocuidad y calidad también, y sobre todo, pues de nuevo, ¿no? El bienestar animal y evaluar realmente si la colonia es susceptible de poderla cosechar o no, ¿no? En dado caso, porque también las diferencias de las formas de los nidos, pues bueno, nos van a dar también cierto grado pues sí, de cambiar las formas, ¿no? De cómo podemos trabajar en este sentido las cosechas. Y bueno, también dentro de la agroecología se considera lo que es el apiturismo, que en este caso el apiturismo es una actividad que pues ya se está dando un poco más de auge entre los productores. Por ejemplo, aquí en la zona donde me encuentro, que es la península de Yucatán, pues ya hay más grupos de productores o familias que ofrecen este tipo de servicios, que tiene 3 fines. Uno es el acercamiento cultural de aquellos quienes lo consumen a lo que es el trabajo con las abejas, ¿no? Y lo que implica realmente, todos los que aquí trabajan las abejas saben que no nada más es trabajarlas, se queda en esta cuestión, sino también se intersectan valores culturales, valores económicos, pero también valores sociales a partir del trabajo mismo con las abejas. Y también se convierte en una cuestión gastronómica, porque en ese mismo apiturismo podemos hacer catas de miel, podemos mostrar los diversos productos que se obtienen de nuestras abejas, aquellos productores que transformen los productos, como es el vino de miel, como es la hidromiel,
pues bueno, ya pueden ofrecer una mayor diversidad de productos que gastronómicamente pueden ser muy atractivos, ¿no? Al turismo como tal. Entonces aquí vemos una pequeña foto en donde hay ya organización de grupos desde ciudades, en agencias turísticas, donde se viene a las comunidades para conocer específicamente lo que es la dinámica de la apicultura o meliponicultura, ¿no? Y obviamente nosotros como productores o como prestadores de este servicio, pues estar empapados de lo que es culturalmente nuestras actividades para poder transmitir esta cuestión, ¿no? Y los saberes en todo su esplendor. En el caso de la polinización de cultivos, la agroecología no está peleada con esa cuestión, pues siempre y cuando también pensemos en zonas de cultivo que no sean intensivas, ¿no? Y que las abejas se expongan a estas cuestiones contaminantes y de riesgo para la salud de las mismas. La no introducción de colmenas en cultivos con uso intensivo, pero también estrategias de lo que debemos de considerar es que a la par de que estamos obteniendo el beneficio, en dado caso en algunos productores de la renta de colmenas, el beneficio económico que se obtiene de ellas o simplemente el meterlas por obtener la miel, pues también demos una semilla para allá, ¿no? En el sentido de poder establecer estrategias de sensibilización a los mismos agricultores en donde yo estoy sometiendo las colmenas para, pues, generar procesos de buen uso y manejo de agroquímicos, para generar tal vez o sembrar la semilla de cambio de sustancias químicas por naturales o biológicas, que sin el afán de ser técnicos en ese sentido, pero sí empaparnos un poco de conocimiento de las fenologías, de los manejos agronómicos, para, en dado caso, utilizarlos en defensa de nuestras propias abejas, ¿no? En dado caso. Y bueno, la complementación alimentaria, sobre todo en los cultivos, en monocultivos, es importante, pues, suplementar energéticamente o proteicamente de acuerdo a lo que se necesite, ¿no? Hay cultivos que meramente son poliníferos, hay cultivos que son nectarpoliníferos, hay cultivos que solo son nectaríferos, etcétera. En cuanto a la sanidad, pues bueno, aquí la agroecología, pues si bien prioriza el uso de tratamientos naturales y de los saberes locales para el tratamiento y manejo de diversas enfermedades, el concepto de salud de las colonias se debe de ver como un concepto que no es externo a las mismas. ¿Qué estoy diciendo con ello? Que si nosotros cuidamos las condiciones de nutrición, de sanidad en cuanto al equipo que utilizamos con las abejas, en el caso de la apicultura, el cambio de bastidores, la desinfección de los materiales, el alejamiento de zonas de contaminación o zonas de riesgo. O sea, si cuidamos las condiciones adecuadas, también en el caso de los meliponarios, para que las abejas puedan estar libres de los riesgos que implican las plagas y enfermedades hacia las mismas, pues estamos generando un proceso de salud en donde ellas mismas tienen la capacidad absoluta de solventar estos procesos. ¿Cuándo no tienen la capacidad absoluta? Cuando ya nos volvemos extractivistas, cuando ya la condición y el equilibrio de la colonia se rompe y entonces se expresan enfermedades como la loca europea, como los excesos de varroasis, etcétera, y que en muchos sentidos pues tienen que ver con el manejo meramente. El diagnóstico, que sea un diagnóstico sanitario efectivo, ahí es donde nos debemos de apoyar con los técnicos, en dado caso aquellos productores que somos apoyados por técnicos productivos, apoyarnos en ese sentido a capacitarnos y a poder reconocer las enfermedades. Porque si bien muchas veces se tienen conocimientos en cómo tratar ciertas cuestiones, pero no se reconocen las enfermedades y entonces se quiere tratar todas las enfermedades de las abejas con una misma cuestión. Entonces ahí es donde tenemos que conjuntar esos saberes con los conocimientos técnicos científicos para fortalecer el conocimiento propio del productor, ¿no? Y el panorama. El énfasis en medidas preventivas, básicamente, ¿no? Buena nutrición,
en dado caso utilizar el tratamiento para varroa, la selección genética para tener colonias de abejas que sean más resistentes a varroa, a otras enfermedades, a cambios ambientales. Y obviamente priorizar el uso de tratamientos de origen natural, ya sea de origen biológico o físico, como hierbas que se pueden utilizar en el ahumador, como hierbas de las cuales a partir de ellas yo puedo hacer extractos, aceites, el orégano para varroa, por ejemplo, el romero para tratar enfermedades bacterianas como la loque, como las micosis, ¿no? La cría de cal, cría de piedra, etcétera. Y aquí un tema importante en sanidad es la cuestión de los plaguicidas y cómo afectan los plaguicidas a las abejas, ¿no? Lamentablemente, aquí en México hay varios ya hay más casos cada día de intoxicaciones por plaguicidas, en donde pues ya inclusive aunque el cultivo esté más allá, alejado de esos 6 kilómetros, puede ser susceptible el apiario de tener estas intoxicaciones, ¿no? Como bien lo dije, pues a las abejas no se les puede decir dónde pecorear y dónde libar. Entonces, aquí, este caso de intoxicaciones, es importante tomar en cuenta estas medidas preventivas, pero también informarnos de qué podemos hacer cuando este tipo de casos se dan, cómo nos podemos defender ante ello, cómo poder generar también la evidencia suficiente para poder emprender un proceso de defensa, que va más allá nada más de defender nuestro apiario, sino también de defender la salud del territorio, porque así como afecta a las abejas, afecta a otras especies y a otras especies también de plantas, ¿no? Y los territorios se van contaminando con estas sustancias. En este aspecto, pues si bien el gobierno actual de México está teniendo como esta iniciativa de generar estos procesos de transición agroecológica, pero por el otro lado, con la otra mano también se propician todavía relaciones de comerciales con laboratorios como los que conocemos para pues seguir reformulando, ¿no? Las mismas sustancias, y que si bien si ahorita se prohibió el glifosato, pues mañana hay otro tipo de sustancia que lo sustituya y así consecutivamente, ¿no? Entonces también, si bien quiero dejar en claro que todas estas cuestiones son culturales, ¿no? También en ese sentido. Ahora, otra cosa también importante dentro de la visión agroecológica es la perspectiva de género y la inclusión social. Y no podemos decir que aplicamos agroecología si no tenemos estas aristas. Una es el reconocimiento de las relaciones de poder que existen, familiares, comunitarias, dentro de organizaciones de apicultores. ¿Cómo son estas relaciones de poder entre hombres y mujeres, entre hombres y hombres, inclusive entre mujeres y mujeres? Porque, pues bueno, si bien podemos hablar aquí de relaciones de poder dominantes, en donde a partir de estas, pues se priorice que la toma de decisión en los organismos de productores sean por aquellos que tienen o el mayor conocimiento, o los mayores recursos, o el mayor número de colmenas, y se deje de lado también aquellos pequeños productores que muchas veces ni siquiera hablan la lengua castellana, ¿no? Y que en estos procesos de juntas de estos organismos, pues bueno, se quedan indefensos o sin el poder de participación porque no hay una comprensión de lo que se está dialogando. Y el no concebir esta inclusión de este tipo de personas, así como de las mujeres en las tomas de decisión, pues bueno, es algo que limita sobre todo esta equidad sobre estas relaciones de poder, ¿no? Que se tienen en la familia y en los grupos, ¿no? Como tal. Entonces, priorizar de algún modo esta perspectiva que atraviese todas nuestras acciones cotidianas y por ende también el trabajo de la apicultura, por el acceso a recursos, por las tomas de decisiones, pero también analizar qué impacto y beneficio tiene en cuanto a la diferencia entre hombres y mujeres en los ingresos, en la distribución del ingreso, en si la mujer tiene propiedad o no de la tierra, por ejemplo, este tipo de dinámicas que se tienen que ver con estos enfoques, tanto
un enfoque interseccional, que no es lo mismo un apicultor que es estudiado, que viene de ciudad, que tiene un ingreso, unas condiciones económicas mayores a otros, ¿no? O sea, ahí ya es otro tipo de dinámicas, pero también multicultural. El concebir que dentro de los distintos apicultores que nos dedicamos o meliponicultores que nos dedicamos al trabajo con las abejas, pues estamos construidos de manera diferente y nuestras cosmovisiones y nuestra visión del trabajo con ellas es diferente y se tiene que amalgamar cuando queremos generar cuestiones colectivas. La asociatividad y el colectivismo, en donde retomamos esta capacidad de agencia individual, familiar, colectiva y comunitaria, ¿no? Cómo nos estamos facilitando las condiciones para llegar a nuestros objetivos económicos, ambientales, sociales. Es importante aclarar que muchas veces tanto la actividad de la meliponicultura como apicultura puede ayudar a romper dinámicas inclusive de violencias, ¿no? Dentro de los territorios, de inseguridad, de migración, como le dije hace rato, ¿no? Entonces también, ¿cómo fortalecer estas cuestiones organizativas entre los productores y que no nos veamos como enemigos, ¿no? Con esas envidias, sino ver cómo nos sumamos para propiciar un bienestar hacia todos. En principio, de nuestra relación propia individual con las abejas, pero también hacia los demás, ¿no? A través de la transmisión de conocimientos, el dialogar los conocimientos, el compartirlos, que si yo voy a entrar a un curso de capacitación, pero este curso de capacitación es abierto, pues compartirlo, ¿no? A través de las redes sociales y demás, ¿no? Pero también priorizar el bien colectivo sobre el beneficio individual, ¿no? Que esto es algo que, pues, es entrañable de las abejas y es parte del principio social de las mismas. La promoción de valores sociales y la acción participativa, siempre estar inmersos en cómo planeamos estas cuestiones productivas y cómo planeamos la visión de los territorios para generar una defensa del mismo. No podemos defender algo que no conocemos y que no propiciamos en participarnos todos del mismo. Y la conciencia y capacidad política, que en este caso no estamos pensando en la política como una política partidista, sino una política como este poder de los colectivos, de las agrupaciones, de las familias, para buscar ese beneficio en común, ¿no? Y cómo insertarnos también a dialogar con este poder político que sí es partidista o que sí es gubernamental. La conservación y transmisión de saberes o la bioculturalidad, en ese sentido, se debe de valorar la cosmovisión y los saberes comunitarios y de los pueblos originarios. Aquí en México por lo menos hay 25 pueblos originarios que tienen relación con las abejas y cada uno de ellos tiene una visión distinta y una manera de practicarlas, de utilizarlas, de verlas, de trabajarlas. Y estos conocimientos, en dado caso, por ejemplo, aquí en donde me encuentro desde la cultura maya, tienen miles de años, desde hace más de 2700 años se viene trabajando con abejas. Entonces, esta cosmovisión debe de ser respetada y considerada también hacia ver que la apicultura y la meliponicultura no se pueden ver como una sola, sino existen diversas apiculturas y existen diversas meliponiculturas. Hace rato lo veíamos en un principio, desde una visión intensiva y agroecológica, ellas son dos apiculturas distintas, pero hacia la multiculturalidad, la apicultura que se hace aquí en la península de Yucatán no es la misma apicultura que se hace en otro estado de la República y no es la misma apicultura que se hace en Costa Rica o en Argentina o en Chile. O sea, el reconocer que si bien hay un hilo conductor dentro de los sistemas productivos que tienen que ver con abejas, pero no son los mismos. Y bueno, la conservación de prácticas simbólicas o rituales en relación con las abejas. Aquí en la cultura maya se tienen diversos rituales hacia con las abejas, se hacen peticiones por las cosechas, se hacen también rituales de agradecimiento hacia las mismas, ¿no? Y esto es algo que hemos perdido, por eso aquí dice reconectar con esas raíces, reconectar también con esta relación etérica, con esta relación, si bien decirlo, mágica hacia con la naturaleza y en este caso hacia con las abejas, que
por diversas culturas, no nada más la cultura maya, sino la cultura egipcia, los sumerios, eran vistas como seres divinos, como deidades. ¿Por qué? Porque tienen también una trascendencia pues histórica, biológica, cultural y en dado caso también etérica. Y bueno, el arraigo territorial y la construcción de identidad, hace rato hablaba de ello, ¿no? Existen ya, por lo menos aquí en México, estos números de pueblos originarios que se dedican a las abejas, y a partir de ellos también se construye una identidad como alguien que se dedica a la meliponicultura o alguien que se dedica a la labor con las abejas, se construye una identidad a partir de ello también, y esta misma se tiene que, pues, cuidar, relacionar y defender, ¿no? Y esto, pues, también insertando desde niños, personas, adultos mayores, gestar esta inclusión social y no dejar a nadie fuera, ¿no? En estas dinámicas de transmisión de saberes y de diálogos hacia con la relación con las abejas. Y por último, pues bueno, la economía social y comercio justo, ¿no? Que aquí, en este caso, la agroecología dentro de esta lista lo que ve es la implementación de modelos económicos colectivos, comunitarios, a través de un método democrático y horizontal. No que existan organizaciones en donde solo 3 o 4 tomen decisiones por 40, ¿no? Sino que realmente haya una democracia y que se figure a funcionar de manera horizontal y con la opinión de todos. Priorizar el bienestar y la soberanía sobre el mercado. Deshacernos un poco de esta visión mercantilista, que no es que estemos peleados con la venta y comercialización de nuestros productos, no, pero si nada más fijamos nuestra visión en ello, no vemos todo lo demás de lo que hemos estado hablando en este sentido, ¿no? La búsqueda de canales de comercialización, de comercio justo y de un ingreso digno también. Aquí vamos a entrar seguramente en este debate y dilema de lo que son los precios, ¿no? De los productos apícolas, por ejemplo, el precio de la miel, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y en este sentido, pues bueno, hay acciones también que se pueden llevar a cabo aparte de la colectivización, ¿no? Sino también en esquemas, entrar en esquemas como puede ser el de comercio justo. Por ejemplo, aquí actualmente el gobierno de México está llevando a cabo una cuestión, un programa que tiene que ver con abrir acopios para comprar a productores a un mejor precio que lo que lo hacen las empresas que exportan, ¿no? Y esto es con la finalidad, uno, de, pues sí, pagar un precio justo al productor, pero también con la finalidad de poder incentivar un consumo nacional, que si México realmente tuviera un consumo nacional adecuado, no necesitaríamos exportar miel, ¿no? Pero eso es algo que también se tiene que trabajar a la par. Y la distribución equitativa de ingresos y costos a un nivel familiar o organizacional. Esto es súper importantísimo, porque, de hecho, en una de las pláticas que tuviste tú, Rodrigo, con un empresario fuerte aquí mexicano de la producción apícola, la pude observar y tú le preguntabas, o alguien de tus compañeros le preguntaba que cómo se podía fomentar el consumo nacional, ¿no? Y él decía que hay que enseñarle a las niñas desde pequeñas a consumir miel, para que cuando crezcan y sean amas de casa, pues puedan enseñar a sus hijos y a sus demás familiares el consumo de la miel. Aquí es donde hablo yo de esta perspectiva de género. O sea, el hablar desde esas palabras es hablar sin esa perspectiva, es hablar dejando atributos que no tienen nada que ver con los cuerpos femeninos y que tanto hombres como mujeres podemos promocionar y priorizar el consumo de la miel en todos los espacios. Entonces, a esto vamos, con esta cuestión equitativa, tanto de las acciones, de las operaciones, como de lo que ingresa a partir de la venta de estos productos. Y pues bueno, algo que yo he aprendido de las abejas y nunca me canso de decir es este principio social, ¿no? Que es que cuanto menos sea producto de nuestro trabajo, beneficio propio, sea beneficio de los demás, y que nuestro beneficio sea a partir del trabajo de los demás, estamos asemejando a lo que es el principio social de las abejas.
Cuando funcionemos de esta manera, creo que podemos dar saltos cuánticos en cuanto a la visión de colectividad y de poder generar una sustentabilidad realmente entera, ¿no? Viendo todas estas aristas de las cuales ya hablamos. Gracias. Perfecto, Héctor, muchísimas gracias. Y bueno, vamos con algunas preguntas, ¿sí? Porque en un momento tú has comentado el tema de la utilización del romero para la cura y bueno, nos están preguntando de qué forma tú recomiendas o utilizan el romero para la cura de la varroa. Es más bien como para la cura de enfermedades bacterianas y micóticas, loque europea, cría de piedra, cría de cal, y esto pues se hace un extracto alcohólico, básicamente con el romero, se extracta por medio de alcohol, grado alimenticio, y este se combina con con un jarabe de azúcar o de miel, ¿no? En dado caso, y ya sea que se dé en el alimento o se puede asperjar directamente en los bastidores, ¿no? Y esto puede sumar a, pues en dado caso, controlar la incidencia de estas enfermedades, ¿no? Que es la cría putrefacta, ¿no? Se le conoce en algunos de los países. Perfecto. Y con respecto al uso del ajo y el uso del orégano. Se hace en aceite, se combina de igual manera, se hace un extracto, pero en vez de que sea alcohólico, se hace en aceite. Cabe mencionar que estos extractos pues se dejan reposar, ¿no? Se deja reposar por unos 40 días, se tiene que estar moviendo cada tercer día, más o menos son 150 gramos de las especies vegetales por un cuarto de alcohol o de aceite, en este caso que tiene que ser aceite de oliva, o se puede hacer también a veces con aceite vegetal. Y pues este ya se aplica, igualmente se da en el alimento, inclusive ya hay productores de orégano que brindan o que producen este tipo de productos, ¿no? Aceite como tal de orégano. Y, por ejemplo, aquí en México también muchos productores conciben plantas que echan en su ahumador. Y si bien estas no matan del todo a varroa, lo que sí hacen es que las tiran. La varroa se cae de las colmenas o de las abejas más bien, y aquí es donde pues tiene que haber una limpieza del piso, o en dado caso usar un piso sanitario, que es un piso de rejilla, para que pues se pueda hacer un control adecuado, ¿no? de estas enfermedades, en el caso de varroa, ya sea con el ajo o con el orégano. Perfecto, nos hablaste sobre la agroecología, el tema de los montes nativos, de la parte de todo lo que tiene que ver con la vegetación silvestre. Y bueno, nos preguntan si es posible lograr una transición, ¿sí?, de lo agroecológico en territorios donde ya está fragmentado, ¿sí?, donde se encuentran predios vecinales o predios, digamos, de campos vecinos en donde se utilizan los agroquímicos. Pues creo que la respuesta está implícita, ¿no? O sea, no es imposible, pero sí va a ser bastante difícil, ¿no? Si de algún modo ya estamos inmersos en este tipo de territorios. Ahí lo que yo podría decir es que lo que mencionaba hace rato en cuanto a las recomendaciones en la polinización, ¿no? También parte de la agroecología tiene que ver con el trabajo de la agencia y de generar procesos colectivos y de participación comunitaria. Entonces, si mi apiario está ya inmerso en cultivos que están usando este tipo de productos, pues tal vez ir generando esa confianza, ¿no?, con aquellos agricultores y empezar a platicar de las cuestiones, porque muchas veces algo que yo he visto en la labor de capacitar a productores para polinización o de la sensibilización de agricultores sobre la protección a polinizadores, es que a veces muchos agricultores no tienen idea, ¿no?, de lo que las abejas hacen para sus cultivos, del beneficio, del impacto que pueden tener o no el que existan o no insectos polinizadores o polinizadores en sus cultivos. ¿Por qué? Porque pues no ven más allá de lo que es las dinámicas de cultivo, ¿no?, de agrícolas.
Entonces, a veces cuando productores se acercan a brindar con datos duros cuál es la importancia, por ejemplo, aquí algo que está haciendo un poco un gobierno con los técnicos que apoyan a los productores, es que se da unas capacitaciones sobre el valor económico de la polinización, por ejemplo. Entonces, si yo tengo un cultivo de aguacate, por medio de unos estudios se han generado ya como esos valores de dependencia, ¿no? El aguacate es altamente dependiente de la polinización. Estamos hablando de un 70-80% dependiente de la polinización. Entonces, a partir de estos porcentajes de dependencia, se hace un pequeño ejercicio de ver, bueno, ¿cuánto es el huerto, no? ¿Cuántas hectáreas tienes? ¿Cuánto te produce en cierto tiempo, no? En un periodo. Entonces, de esto que te está produciendo, el 80% de esto que estás produciendo depende de la presencia de las abejas, ¿sabes? Y de otros polinizadores. Entonces, de ahí los agricultores pueden entrar en conciencia, ¿no? De lo que pueden llegar a afectar hacia sus propios cultivos en ello, ¿no? Entonces, este creo que sería un ejercicio valioso que yo podría destacar hacia aquellos apicultores que ya están inmersos en zonas en donde hay cultivos que estén propiciando estas cuestiones intensivas e ir cambiando el chip, ¿no? En ese sentido. A veces es que, pues si bien todos estos modelos de producción intensiva han sido exitosos económicamente, productivamente, pero pues bueno, vemos que también detrás de ese éxito productivo y económico, pues está también una depredación muy grande, ¿no? De los territorios y de los recursos naturales. Inclusive yo podría contar en experiencia que en el caso del aguacate, aquí en nuestro país, el uso de estos plaguicidas o el uso de estas sustancias químicas afecta a las comunidades aledañas, en donde ya se presentan casos de cáncer, de enfermedades de sanguíneas, ¿no? O sea, de otro tipo de enfermedades que pues tienen que ver con la contaminación de ríos, de los mismos terrenos, de inclusive pues la misma gente que se expone, ¿no? En estos, porque la gente que trabaja en ese tipo de cultivos son gente de las comunidades cercanas, ¿no? Cuando los dueños de esos cultivos pues no viven en esas comunidades, ¿no? Entonces, no es un poco, o sea, está difícil poderse pelear con una visión, ¿no? Como tal, esta visión capitalista, mercantilista, intensiva. ¿Por qué? Porque es hasta lo que hoy en día impera. Pero la propuesta que hace la agroecología es empezar a verlo desde otro modo y que desde tu espacio y desde tu posibilidad puedes empezar a generar, primero en ti mismo y en tu producción y en tu familia tal vez, y de ahí pues ver cómo se puede ir escalando, ¿no? A una cuestión más comunitaria. Por ejemplo, también tengo conocimiento de compañeras apicultoras, por ejemplo, ahí mismo en Michoacán, que están luchando, ¿no? Contra este tipo de empresas que lo que hacen es quemar hectáreas de bosque para después decir, ¿saben qué? Este bosque quemado, pues ya, como ya está quemado, pues entonces vamos a hacer cambio de uso de suelo para que ahora sea cultivo de aguacate, ¿no? Y hay desde estos territorios ejercicios colectivos que van en la defensa de esto, ¿no? Entonces, es eso, o sea, primero aplicarlo a uno mismo, ver qué está en mi posibilidad y qué puedo hacer para ir cambiando. Digo, creo que nadie nos podemos exentar de consumir algo, de estar inmersos en esta misma dinámica, es imposible ya hoy en día, ¿no? Pero sí qué parte de tus decisiones realmente pueden tener un mayor impacto hacia no contribuir con ello. Perfecto. Y de esta última frase o de esta última reflexión que tenés vos, quería saber, según tu experiencia, ¿qué barreras económicas se enfrentan los agricultores que desean cambiar, ¿sí? hacia un sistema agroecológico? Pues tanto en la meliponicultura es menos probable porque las dinámicas comerciales a las cuales responde la meliponicultura no son las mismas a la apicultura. La apicultura sí está más dada a estas dinámicas comerciales de exportación, de cuestiones globales y demás. Entonces, realmente aquí una barrera muy importante para tener o implementar ya no nada más la visión agroecológica o el esquema agroecológico, sino la producción orgánica, la producción biodinámica, sí efectivamente es eso,
que no va a haber los mismos niveles, ¿no? de beneficio económico tras mandar mi miel en 2, 3 tambos y ya olvidarme y obtener el dinero luego, ¿no? O sea, eso sí es un hecho. Por eso es que dentro de la agroecología tiene que ver con un cambio cultural de visión sobre cómo y para qué estoy produciendo. Porque si yo nada más lo veo desde la cuestión mercantilista, pues no, la agroecología no me va a permitir llegar a los mismos niveles de ingreso, ¿no? Simplemente por esas dinámicas. Sin embargo, en cuestiones ya más colaborativas, y por eso es que también se hace hincapié en buscar las maneras organizacionales y comunitarias, es que si yo como apicultor individual produzco 2 tambos de miel de 300 kilos y me empiezo a juntar con otros apicultores que producen otros 2 tambos y otros 2 tambos y otros 2 tambos, y entonces ya como grupo podemos generar una venta, una producción o un esquema de comercialización ya colectivo, lo cual me puede beneficiar ya a una cuestión económica mayor, ¿no? Que si yo nada más lo hago intentándolo por sí solo, ¿no? A menos de que yo mismo tenga las dinámicas comerciales de clientes cautivos, propios, ¿no? De venta directa, que también los hay, o sea, en el caso de la meliponicultura es más común, pero en el caso de la apicultura también, ¿no? Hay muchos productores que también tienen sus clientes y mandan sus cubetas de miel de un estado a otro, hasta inclusive a otro país, ¿no? Ya de acuerdo a lo que vaya siendo la experiencia de cada uno. Perfecto, Héctor. Y para finalizar, ¿sí? Pues estuvimos hablando del cuidado de la biodiversidad, el cuidado de los bosques, el cuidado, digamos, de todo esto que tiene que ver con la agroecología, ¿sí? El no seguir avanzando, ¿sí? En lo tradicional, pero bueno, también cómo podemos restaurar paisajes agrícolas que han sido degradados durante muchísimos años en una agricultura intensiva. Pues con acciones, vuelvo a lo mismo, ¿no? Acciones tanto de sensibilización en las comunidades sobre esto, sobre nuestra relación con la naturaleza. Por ejemplo, aquí ahorita nosotros como LECAP, el colectivo que estamos trabajando, tenemos un proyecto de sensibilización hacia jóvenes y niños, ¿no? Sobre la importancia de las abejas, sobre la importancia de la diversidad vegetativa, ¿no? De reconocer que la naturaleza es diversa y qué importancia tiene esta diversidad para los mismos territorios y para las mismas personas. Por ejemplo, eso es una cuestión. Pero también acciones, por ejemplo, de reforestación, ¿no? De reforestación tanto en lo individual, en los espacios en donde yo tenga mis apiarios, de conservación, por ejemplo. Por ejemplo, hace 2, 3 días vi una publicación en Facebook, ¿no? Sobre un técnico que apoya a productores y que entonces en este ir y venir con productores se encontró una serpiente en el camino, ¿no? Y el elegir, en vez de decirle a los productores, oigan, no la maten, en vez de matarla, vamos a capturarla y la reubicamos en otro espacio. O sea, simplemente este tipo de elecciones y detalles tan pequeños ya son un cambio, ¿no? Porque la suma de esto, de esta visión y el ver que a lo mejor ese productor que salvó en ese momento a la serpiente, entonces ya contagia a otro, a lo mejor puede sonar muy optimista, pero en verdad es posible, ¿no? Y es posible, y yo lo he visto en ese sentido, ¿no? Que después se colectiviza eso, en cuestiones de reforestación, de cuidado, del cuidado del consumo. Creo que eso es muy importante, ¿no? Cómo es que nosotros podemos ser críticos también de nuestro consumo de recursos, de nuestro consumo de productos, ¿no? ¿Qué estoy comprando? De ahí es que nazca también la implementación de sellos de producción agroecológica, ¿no? Para ver si realmente lo que estoy comprando pues está procurando estas dinámicas o no, ¿no? Entonces eso también es importante y pues el priorizar las compras locales, ¿no? O sea, el generar la economía solidaria también se refiere a no, si bien no cerrarse a lo global, pero sí no darle todo el peso, sino también entrar en dinámicas de economía circular comunitaria y de ver cómo consumo a mi vecino, cómo consumo dentro de mi misma comunidad.
si es que lo hay, ¿no? También porque hay recursos que obviamente no hay en las comunidades o no hay en los países, ¿no? Perfecto. Bueno, Héctor, muchísimas gracias. Quédate hasta que termine la conferencia de hoy, así hablamos después por privado. Y la verdad, muy interesante el tema para tomar conciencia todo lo que hacemos apicultura, para tomar conciencia todo lo que van a ver este programa. Si pueden, compártanlo y difundan este tipo de información, porque estamos cuidando las abejas, pero también tenemos que cuidar el hábitat donde están ellos y aprender, digamos, a tratar mejor a la naturaleza y al planeta. Así que buenas noches y muchísimas gracias. Y quédate un segundo, Héctor. Pues de nuevo, gracias a todos los que pudieron conectarse, los que estén presentes por aquí y ahora. Espero que haya servido de algo compartir este diálogo con ustedes y bueno, esperemos vernos pronto de nuevo. Un abrazo a todos, todas. Todas las semanas, ya lo sabes tú, hay un espacio que te lleva a la luz. Rodrigo Xavi González al mando, te abre las puertas del saber apicultor. Conferencias, charlas sin igual, las mentes más brillantes a nivel mundial, investigación y experiencias reales, conéctate y aprende cosas esenciales. Mano a mano, no te leo, puedes perder. En vivo cada semana vas a aprender. Avances, ciencia y acción, apicultura con pasión. Rodrigo te guía, es tu mejor opción. Mano a mano es la revolución. Desde la colmena hasta el laboratorio, estrategias prácticas y todo el repertorio, expertos que comparten su visión, una comunidad con el mismo corazón. Mano a mano, no puedes perder. En vivo cada semana vas a crecer. Sintoniza, toma el control del futuro apícola y su evolución. Rodrigo te espera con información. Mano a mano, tu transformación. A todos, muy buenas noches, nos vemos en un próximo programa.